Hola a todos, amantes de la tecnología. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Tech Talk. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión, y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la telemedicina. Para guiarnos en esta exploración, estamos muy emocionados de tener con nosotros a una experta en el campo, la doctora Patricia Acosta, PhD en informática. Patricia Acosta Vargas, destacada docente e investigadora de la Universidad de las Américas, posee un doctorado en informática otorgado por la Universidad de Alicante, España, con más de 100 artículos indexados en bases de datos como Scopus. Ha consolidado una notable trayectoria académica. Además, ostenta el título de embajadora de alto impacto de Women in Data Science, UDLA 2023, en colaboración con la prestigiosa Universidad de Stanford. Sus áreas de investigación abarcan la accesibilidad web, la telemedicina, la educación, la ciencia de datos, aplicaciones web, inteligencia empresarial e innovación. Patricia ha alcanzado reconocimientos significativos, siendo ganadora en concursos de proyectos de investigación y desarrollo y divulgación financiados por CEDIA. Asimismo, destaca como revisora de artículos científicos en diversas revistas y conferencias. Su valioso aporte en el campo académico y su compromiso con la excelencia posicionan como una figura influyente dentro del ámbito de la investigación y la divulgación científica. Bienvenida, Patricia, a este podcast. Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a GM7 Digital y a tu programa Tech Talk. Es muy interesante hablar de este tema muy apasionado para mí, que es la tecnología, cómo la tecnología está revolucionando la forma en que abordamos la salud a través de la telemedicina. Gracias por la invitación y aquí estamos para compartir todo este tema fascinante. Muchas gracias, Patricia. Antes de sumergirnos en el tema, ¿podrías compartirnos un poco sobre tu experiencia en la telemedicina y cómo llegó a ser un referente, cómo has llegado a ser un referente en este campo? Bueno, desde que realicé mi pregrado hace muchos años en la Escuela Politécnica Nacional, te hablo por el año de 1996, siempre me fascinó combinar la parte tecnológica con la parte médica. Es así como yo empecé a involucrarme. En aquel tiempo no estaba tan desarrollado las aplicaciones como estaban acá, pero yo desarrollé en Fox Pro en aquel tiempo un sistema experto para diagnóstico de patologías estomatológicas basado en lógica difusa y pensaba que esto puede ser ya el futuro. ¿Por qué? Porque nos puede ahorrar tiempo, haces que el sistema vaya aprendiendo y que luego pueda servir para las personas que quieren aprender o que están en zonas rurales, recién se están entrenando en estos temas, tanto para estudiantes, para profesionales, sí, y para todas las personas que quieren capacitarte en este tipo de áreas. Entonces, allí nació mi idea siempre de estar innovando. Luego, yo hice igual mis maestrías en educación superior, en e-learning, y seguía viendo la potencia de toda esta tecnología, pero faltaba algo más. Faltaba que evolucionen, que el Internet sea un poco más rápido, sí, que se tenga otro tipo de dispositivos móviles como lo tenemos ahora, que se tenga mayor acceso de las personas a la web. Y luego poco a poco me fui involucrando en la parte de accesibilidad web, en la parte de software, en donde tuve la suerte de trabajar con varios investigadores de diferentes lugares, de Francia, de Estados Unidos, en donde con ellos he ido aprendiendo y así participé en un proyecto de telerehabilitación para las personas que sufrían artroplastia de cadera, es decir, que le operaban y tenían que hacer este tipo de recuperación. Y luego también se me ocurrió, a raíz de la pandemia, todo el mundo tenía enfermedades respiratorias y fue importante que allí nosotros logremos dar una solución. Y allí fue este sistema de terapias respiratorias donde nosotros con el software y a través de varias aplicaciones, varios sistemas para desarrollar, creamos una aplicación
que lo hemos hecho igual con el aporte de CEDIA en un concurso. Este fue un proyecto que ganó y con el apoyo de fisioterapeutas, médicos, expertos en usabilidad, en accesibilidad, fuimos dando forma a este sistema que hoy ya está en prueba. Muy pronto ya también podrán acceder todo el mundo. Hoy todavía seguimos dando, como quien dice, la parte técnica, registrando la marca y todos los requisitos que nos pide CEDIA para que este sea un producto de uso masivo. Excelente, Patricia. En realidad, para nuestros escuchas y quienes nos ven a través de la señal de GM7 Radio Digital, es muy importante conocer que la telemedicina es una forma de prestación de servicios de atención médica a distancia, pues utilizando las diferentes tecnologías que existen, las tecnologías de información y comunicación, las denominadas TICs, que de hecho esto implica el tener ya una conectividad, el utilizar medios digitales para obtener cierta información de los pacientes, datos clínicos, entre otras cosas. Entonces, comencemos de esta manera con datos generales. Mucha gente ha escuchado sobre la telemedicina, quizás ha escuchado o ha utilizado o servicios de telemedicina, pero ¿podrías explicarnos brevemente qué implica y cómo ha evolucionado a lo largo de estos años la telemedicina? Perfecto. Bueno, la telemedicina es el uso de la tecnología de la información y la comunicación para proporcionar atención médica a distancia. Esto incluye lo que ya hemos vivido. A raíz de la pandemia, muchos de nosotros no podíamos acceder a las consultas médicas en vivo y en directo, entonces lo hacíamos unos a través de las llamadas telefónicas, otros a través de alguna plataforma, Zoom, Teams o cualquier otra. Otros pacientes para realizar su seguimiento, su monitoreo, lo hacían a través de dispositivos también conectados. Y así se lo hacía a través de varios dispositivos o de plataformas, ¿sí? Desde, como les decía, una simple llamada telefónica hasta plataformas que nos permiten hacer ese seguimiento interactivo y aplicaciones especializadas que en sí facilitan la interacción de los pacientes y también de los profesionales de la salud. A raíz del 2020, del 2020, nosotros vimos que, de acuerdo con cifras del Centro de Control de Enfermedades, que el aumento fue global. Del 150% se realizó en consultas por telemedicina. También en el 2020 vimos un aumento del 52% en el uso de telemedicina, según los datos de Single Card, sobre todo en Asia y el Pacífico. También en el 2023, a la fecha, se estima que este mercado va a seguir creciendo y se estima que alcanzará los 450.000 millones de dólares. Son cifras de acuerdo a Global Market Insights. También se tiene una visión que el país en donde se está liderando todo lo que es la telemedicina es Estados Unidos, que va a la cabeza, seguido de Europa, un crecimiento también como en los países de España, Reino Unido. También en Asia del Pacífico se ha visto un aumento significativo, sobre todo en China e India. Por otro lado, acá en nuestra Latinoamérica, el crecimiento también es notable. En Brasil y México se ve que son los principales impulsores, mientras que en África la implementación ha sido un poco gradual, sobre todo por los desafíos, la infraestructura y el acceso ilimitado al Internet. Se espera que el impacto en la atención médica se dé una reducción de visitas a los hospitales del 30 al 50% en algunas especialidades. También se espera una mejora en el acceso a la atención médica, especialmente en las zonas rurales y remotas, ya que se tiende a disminuir los costos, se ahorra en el transporte, alojamiento y algo muy valioso que es en el tiempo de espera. También se está mirando que de acuerdo a estudios y encuestas que se han realizado, hay mayor satisfacción del paciente. ¿Por qué? Porque lo puede hacer desde la comodidad de su hogar, en horarios flexibles. Sí, y generalmente la telemedicina actualmente se usa en consultas médicas, ya sea para diagnósticos, seguimientos, tratamientos de diversas enfermedades, también para terapias de asesoramiento, como por ejemplo para salud mental, psicología, nutrición, y yo les hablaba también de nuestra plataforma de terapias respiratorias.
Por otro lado, también actualmente se utiliza para la monitorización de pacientes, es decir, hacer un control de cómo ha realizado los ejercicios, cómo está haciendo su seguimiento, por ejemplo, postoperatorio, cómo se está realizando el control de las enfermedades. Por otro lado, también ya en un ambiente más sofisticado, se emplea también en cirugías a distancia, ya con la telerobótica para procedimientos complejos. Y todas estas plataformas y toda esta infraestructura también se aprovecha para la formación médica, una capacitación a profesionales de la salud independientemente del tiempo, del espacio, de la distancia. Con esto vemos que los desafíos son muy grandes. Se necesita regularización, una legislación, un acceso a la tecnología. También se necesita también una competencia y calidad en los servicios. Fascinante, Patricia, muy interesantes los datos que nos indicas sobre quiénes son los países que están, cuáles son los países, perdón, que están desarrollando con mejor énfasis la telemedicina. Pues obviamente esto implica, como tú indicabas, al tener consultas a distancia, a lo mejor un monitoreo remoto o una segunda opinión de un profesional de la medicina, implica eliminar o disminuir los costos de desplazamiento, incluso los costos que implica a los operadores de salud el mantener cierto tipo de profesionales que pueden estar atendiendo otro tipo de casos en los diferentes centros de salud y no estar atendiendo a casos que a lo mejor pueden solucionarse fácilmente a través de una consulta o de un monitoreo remoto. Entonces esto es muy interesante en cuanto a poder desarrollar e ir desenvolviendo el tema de la telemedicina. Es así que la telemedicina, en este caso aplicada a diferentes tipos de terapias, podemos ir hablando cómo la telemedicina ahora nos puede ayudar en cierto tipo de terapias, cómo ha ido cambiando la forma en la que los pacientes van accediendo y reciben terapias a través de telemedicina o utilizando herramientas de las tecnologías de información y comunicación. Sí, efectivamente, la telemedicina juega un papel crucial en la transformación a largo plazo de la atención médica. Hoy mismo vivimos un cambio hacia un enfoque más centrado en el paciente, donde la tecnología facilita un cuidado más personalizado y accesible. Es por eso que también en los sistemas, en las aplicaciones que desarrollamos, es importante aplicar estándares, como son los estándares de la Web Content Accessibility Guideline, que a veces los desarrolladores no lo aplican por falta de conocimiento, porque no ha habido una actualización continua. Entonces, esto es muy importante para que puedan ser accedidos por todas las personas, independientemente de su discapacidad. Es así también como la telemedicina no solo se trata de consultas virtuales, sino también utilizar los datos y la tecnología para mejorar un monitoreo continuo de la salud y permitir intervenciones más tempranas. Es decir, que el hecho de tener datos nos va a ayudar a resolver o a prevenir problemas de enfermedades crónicas. Por otro lado, la integración adecuada de la telemedicina en los sistemas de salud será clave ¿para qué? Para garantizar un futuro donde la tecnología y la atención médica trabajen de forma armoniosa. Sí, entonces me parece que este es algo, el conectar la ciencia, la tecnología con la salud nos permitirá ver futuros cambios, porque si ustedes ven en pronósticos, por ejemplo, del cáncer, al leer las imágenes, ¿sí? Ya podemos ver o pronosticar qué puede suceder, qué está sucediendo, qué podemos hacer o algún tipo de intervención para que el paciente reduzca esos riesgos de tener enfermedades futuras. Entonces, es muy importante las aplicaciones de telemedicina, por ejemplo, las de terapia, que han sido transformadoras en muchos aspectos.
Antes las sesiones de terapia a menudo requerían de la presencia física del paciente y también el terapeuta en determinado lugar. Sin embargo, con la telemedicina esto ha cambiado. El paciente puede estar desde su casa con el sistema, siguiendo paso a paso todos los ejercicios, por ejemplo, en este de terapias respiratorias y llegar a dar solución sin tener que visitar al consultorio médico. De igual forma, el sistema va capturando todo lo que el paciente va realizando o el paciente al final realiza un cuestionario y con esto se puede determinar qué tan eficiente fue el ejercicio de terapias que realizó para proceder a un siguiente nivel. Interesante, Patricia, pues como nos indicas, la telemedicina ha demostrado ser una herramienta bastante valiosa para la prestación de servicios de terapia, proporcionando acceso conveniente a la atención mental, emocional desde cualquier ubicación y algunas otras aplicaciones específicas que pueden incluir como por ejemplo la terapia individual en línea, la terapia grupal o virtual, la terapia en pareja o familiar que puede ayudar también, terapias especializadas que para aquellos pacientes que buscan cierta ayuda cognitivo-conductual, aplicaciones de salud mental, por ejemplo, son entre varias de las aplicaciones que se pueden ir utilizando en el tema de la telemedicina o el acceso también a terapeutas especializados que nos van a permitir de cierta forma, justamente como tú decías, disminuir el uso a lo mejor de servicios públicos de salud, sino más bien a través de estas tecnologías poder hacer que pueda el paciente tener una mejor disposición en cuanto a facilitar su atención a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, estas aplicaciones de telemedicina para terapia han demostrado ser bastante eficaces en otros países. Pero en este caso quisiera aquí agregar una pregunta adicional, Patricia. En nuestro medio, en nuestro país, ¿tú qué crees que hace falta para poder hacer que la telemedicina en forma general pueda ser incluida dentro, por ejemplo, de un Ministerio de Salud Pública, dentro de las políticas públicas del país, para que de esta manera se pueda generalizar su uso y propender justamente al objetivo principal, que es mejorar la atención de salud hacia la ciudadanía? Bueno, en primer lugar, como tú dices, es regular que esto esté parte de la legislación, que sea parte de la política pública, pues hay en diferentes países, hay diferentes regulaciones y la legislación también está basado en las políticas públicas. En nuestro país todavía no hay estas políticas públicas. También hay lugares que todavía el acceso a la tecnología, hay una brecha digital, sobre todo en las zonas rurales. Por otro lado, también la competencia y la calidad de servicios. Se necesita también una capacitación continua para toda nuestra población. Muchos tenemos dispositivos móviles con acceso a Internet, pero en las zonas rurales en donde no llega a veces el Internet, entonces habría que dar esa solución, tal vez vía satélite o con otros proveedores, lograr convenios con los proveedores para que lleguen a más lugares y realmente se reduzca esta brecha digital, puedan tener acceso a la tecnología, en especial para que las personas que están en zonas rurales no tengan que trasladar tanto a los dispensarios médicos, que a veces es muy difícil por falta de personal médico, por falta de recursos, también en el área médica, que, por ejemplo, ciertas terapias como la terapia respiratoria se puede hacer desde casa y se puede ahorrar este tipo de recursos en transporte, en tiempo, que es clave, y también hacer un seguimiento con la ayuda de una plataforma. Además, a través de esta plataforma podemos ir teniendo datos para ver cómo ha evolucionado el paciente y dar ya una atención incluso más personalizada. Pienso que eso es lo que falta en nuestro país, el regular, también unirnos la academia, el Estado, ¿sí? Y la empresa para dar soluciones viables, sobre todo que hemos visto a raíz de la pandemia que la salud y la educación son prácticas en beneficio de toda la sociedad. Adicionalmente, y excelente, Patricia, pues efectivamente
en nuestro país hace falta mayor acceso a la tecnología, ya que efectivamente no todos los pacientes tienen acceso a dispositivos y a conexión de internet confiable, lo que puede limitar la adopción obviamente de la telemedicina, y especialmente en las zonas rurales. Eso adicional con el coste que implica el acceso a la internet. Y por otra parte, asimismo, la regulación y el cumplimiento de las normas, ¿no? Pues las regulaciones y la normativa en torno a la práctica de la telemedicina varían entre varios países, regiones, lo que puede a lo mejor dificultar la implementación en una gran escala. Pero hay algo que todavía me queda un poco en duda, porque si bien existe en nuestro país ya una regulación sobre el tema de seguridad de la información, pero en el momento de hacer que la telemedicina pueda extenderse en su uso hacia toda la sociedad o la mayor gran parte de la población, existe un tema de la seguridad de los datos. ¿Qué opinas tú sobre el tema de la privacidad y la protección de los datos con respecto al uso de estos datos, efectivamente, de telemedicina y de los pacientes que pueden ser bastante críticos en cuanto a su acceso por personas no autorizadas? Correcto, ese es otro factor que hay que considerar. De igual forma, cuando nosotros diseñamos la plataforma, antes de que se registre el paciente, primero se registra lo que se llama el consentimiento informado. Sí, ahí es como que nosotros estamos primero guardando la seguridad de la información de los pacientes. Hay falta de, como te decía, de regulación, de lineamientos que también se deben compartir con la comunidad, porque además los datos, como te digo, usándolos de forma correcta, de forma anonimizada, sí, nos podría ayudar a prevenir en ciertas zonas, podríamos identificar qué enfermedades son las que tienen prevalencia, cómo podríamos mejorar, ¿sí? Pero, como te digo, hay una falta, hay la ley, pero falta ver cómo se lo aplicamos. Yo creería que falta de una capacitación en sí a la comunidad, partiendo desde la comunidad, desde la parte académica, a la parte médica, a los estudiantes, ¿sí? Trabajar, como les decía, de forma en conjunto para llevar todas estas ideas y ejecutarlas de una forma ordenada, regulada, ¿sí? Porque tenemos la tecnología, tenemos la información, pero si estas no están correctamente reguladas, también corremos el riesgo que la información y los datos de alto riesgo, sobre todo de pacientes que en este caso serían de alto riesgo, sea mal utilizada. Entonces, eso también es importante. Es por eso que cuando se hacen investigaciones, siempre nos piden el principio o el manejo de los códigos de ética. En el caso de la plataforma, por ejemplo, para poder ingresar los datos, nosotros desde el inicio tenemos lo que es el consentimiento informado para que el paciente, si es que está de acuerdo, le da el ok, y si no, no se pueden usar igual esos datos. Y por otro lado, la seguridad de la información, que deberemos tener todos los firewalls para que esta información esté a salvo. Hoy en día ya no solamente es la seguridad física, sino también la seguridad digital, es decir, la ciberseguridad, es decir, tener buenos sistemas también que controlen todo este tipo de información. Así como controlamos las cuentas bancarias, también deberíamos tener sistemas que ayuden a controlar toda esta información, que en este caso sería la seguridad de los datos de nuestros pacientes. Así es, pues nosotros tenemos que algunos países a nivel global, especialmente en Europa, han implementado un sistema de gobierno y de datos abiertos que permite de una u otra forma hacer que justamente con este consentimiento informado y con mayor vigilancia del uso de datos, pues se pueda, a través de acceso a la información incluso médica de los pacientes, evitar incluso algunos tipos de incidentes que pueden darse, como por ejemplo, si es que en algún accidente de tránsito un médico, por salvar a un paciente, tiene que utilizar algún tipo de medicamento, y si es que no tiene acceso a esa historia clínica,
puede ser que ese medicamento más bien termine siendo perjudicial para el paciente y el médico, sin saberlo y en pos de poder salvar al paciente, pues termina a lo mejor perjudicándole al paciente en ese momento de emergencia. Entonces algunos países permiten el uso. En nuestro país creo que se vería a lo mejor muchas veces complicado, porque nosotros como pacientes accedemos a médicos privados, a médicos públicos, y esa información de historias clínicas no se encuentra cruzada. E incluso para mí, no sé, puedo estar equivocado quizás, no sé qué tú pienses, pero a lo mejor muchas veces los médicos privados, por celo profesional, a lo mejor no quieran compartir la data en una sola plataforma de información clínica. No sé qué opines tú al respecto. Claro, también puede ser, pero al menos las aseguradoras, yo sí me he dado cuenta que cruzan, no sé cómo, toda esa información, pero creo que esta información debe también tener acceso, como dices, en casos de emergencia para hacer un buen diagnóstico en el caso de pacientes que estén en alto riesgo, ya sea por un accidente, por algún detalle que no sabemos, pero esta información sí debe ser manejada con mucho cuidado, con mucho respeto a los datos, yo diría, siempre y cuando sea para el beneficio de la persona que esté involucrada, pero todo esto debe ser igual regulado como es en Europa, donde más existe este tipo de regulaciones. Acá en nuestro país, como te decía, hay, pero no se aplica. Por ejemplo, si yo te hablo desde la parte de regulaciones o de lineamientos para que nuestros sistemas, incluso los sistemas de las aplicaciones web, de las aplicaciones app, ¿sí? Sean accesibles. Yo me acuerdo que en el 2018 ya teníamos una idea en nuestro país, pero no se aplicó. Es decir, hay estándares que se puede aplicar en desarrollo de software, pero no se las aplica. Primeramente puede ser porque no se ha socializado. Luego tampoco las personas que están involucradas en estos desarrollos tampoco se han preocupado por seguir una actualización continua. Entonces, mirando desde esas perspectivas, yo creo que es importante que se genere primero una normativa, que se genere una regulación. Allí capaz que funciona mucho mejor este tipo de sistemas y el manejo adecuado de la información, respetando la privacidad de los datos, cuidando y aplicando sistemas de ciberseguridad. Por ejemplo, en España hay toda una infraestructura que maneja todos estos datos de seguridad. En nuestro país todavía algo estaba haciendo el Ministerio de Telecomunicaciones, pero todavía nos falta. Y yo creo que esto es importante, que hay que empoderar a la parte académica y luego transmitir a todos nuestros usuarios finales, que en este caso serían los pacientes, los médicos, para que así todos conozcamos cómo funciona y poder utilizar de la mejor manera toda la infraestructura tecnológica que puede ayudarnos a solucionar miles de problemas en la parte de salud, a descongestionar los dispensarios médicos, los hospitales. Hay muchas de estas actividades de seguimiento a los pacientes, de terapias que lo podríamos hacer desde casa y reducir también los costos, ¿no? Que es algo importante y ahorrarnos nuestro valioso tiempo. Efectivamente, así es, Patricia, tú has tocado un tema muy importante, que es justamente la accesibilidad. Pues si bien a través del Ministerio de Telecomunicaciones incluso existe una normativa en el Ecuador con respecto a la accesibilidad web, pero sin embargo de ello no se está haciendo este trabajo de vigilar que todas las páginas web o aplicaciones estén cumpliendo, haciendo que todos los sitios web, las aplicaciones web sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o tecnológicas. Esto significa, es decir, que cualquier persona, sin importar, podría tener, teniendo cualquier tipo de discapacidad, por ejemplo visual,
o auditiva o motriz pueda utilizar una interfaz web, una página web, y de hecho esto permitiría a las aplicaciones de telemedicina ser mucho más accesibles, mucho más fáciles de utilizar para diferentes tipos de personas, generando esto una igualdad de acceso, una independencia y una mejor experiencia de usuario, que es lo que se busca en realidad para las personas cuando se desarrollan diferentes tipos de software que van a ser utilizados por la población en general, hacerlos mucho más fácil de utilizar, ¿no? Y ese es el objetivo de quienes desarrollan software al final de cuentas, porque el usuario es quien debe tener estas facilidades de uso, y especialmente cuando se habla de recursos médicos que son bastante complejos de desarrollarlos en nuestro medio. Yendo un poco más allá, este momento estamos hablando en nuestro medio de un gran boom, desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial generativa que está de moda y que se está desplegando de gran manera en el mundo. ¿Cómo, Patricia, nos gustaría explorar esta integración de la inteligencia artificial en proyectos de telemedicina? Es decir, ¿nos puedes compartir algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está revolucionando esta área y mejorando la atención médica, quizás? Sí, efectivamente estamos en este boom de la inteligencia artificial. Por ejemplo, se puede analizar imágenes médicas como radiografías, tomografías, para detectar patrones y anomalías, es decir, revisando varias imágenes ya no de forma manual, sino todo en un sistema sofisticado, que es lo que hacen los robots de inteligencia artificial. Y esto no solo agiliza el proceso de diagnóstico, sino que también puede mejorar la precisión al proporcionar a los profesionales de salud información valiosa para la toma de decisiones. Otro ejemplo puede ser también el uso de chatbots. ¿Qué son los chatbots? Son lo que nosotros alimentamos a través del sistema por inteligencia artificial, es decir, le enseñamos al sistema qué diagnósticos tiene, usando diferentes plataformas de telemedicina. Y estos vienen a ser como asistentes virtuales que pueden realizar evaluaciones preliminares de los síntomas y proporcionar información sobre los medicamentos y guiar a los pacientes hacia los recursos más adecuados. Esto no solo agiliza el flujo de trabajo para los profesionales de la salud, sino que también brinda a los pacientes respuestas más rápidas y accesibles. También la inteligencia artificial ha demostrado que ser especialmente efectiva en áreas como la interpretación, como les decía, de imágenes médicas, en un análisis de datos de monitoreo remoto, y también esto permite personalizar los tratamientos. En el campo, por ejemplo, de la teledermatología, por ejemplo, podemos tener algoritmos de inteligencia artificial que pueden ayudar a identificar lesiones cutáneas y proporcionar diagnósticos rápidos. Por ejemplo, también al analizar datos continuos como frecuencias cardíacas o los niveles de glucosa para detectar patrones que podrían indicar cambios en la salud del paciente. Entonces, esto va a permitir intervenciones más tempranas, con una gestión más efectiva, sí, de las enfermedades que son crónicas. Es decir, que a futuro o lo que ya viene es la personalización de tratamientos en diferentes áreas, ¿no? Al analizar grandes conjuntos de datos, la inteligencia artificial ya puede ayudar a predecir qué tratamientos van a ser más efectivos para un paciente en particular, teniendo en cuenta los factores como el historial médico y también la genética, porque todo estaría cruzado ahí, sus exámenes, cómo ha evolucionado, y esto nos va a permitir tener como tratamientos más personalizados, no aplicar a todos, por ejemplo, una misma diagnóstico y a todos se le aplica la misma medicina. Es decir, a veces se tiene protocolos muy generalizados cuando no analizamos que
cada paciente es un caso individual y que se lo debe aplicar de una forma personalizada. Entonces, yo creo que hacia allá va todo lo que es el uso y la aplicación de la inteligencia artificial para tener un diagnóstico mucho más preciso, basado en el historial genético y también en el historial médico. Es interesante el uso de la inteligencia artificial, pues he podido también revisar algunos temas de inteligencia artificial en el campo de la telemedicina y existe una empresa israelí que combina la telemedicina con la inteligencia artificial para ofrecer un examen físico completo a distancia. Entonces, a través de un dispositivo que ellos lo llaman Taito Home, permite a los usuarios realizar mediciones con cierta frecuencia en el tema cardíaco, en el tema de temperatura, en el tema de presión arterial, y la inteligencia artificial pues analiza estos datos y proporciona al médico una evaluación precisa del paciente. Entonces esto de hecho ha causado un gran impacto, pues que permite que miles de personas en zonas rurales puedan acceder a estos medios y obviamente evitar la movilidad, y especialmente cuando se trata de personas con movilidad reducida, pues esto les ayuda a tener una mejor información tanto a los médicos como a ellos como realimentación para mejorar la calidad de la medicina. Y asimismo, alguna vez yo revisaba alguna información relacionada sobre determinar, por ejemplo, a través del teléfono móvil, cuando una persona camina, determinar a través de un algoritmo si es que esa persona podía en el futuro tener Parkinson, por ejemplo. Entonces, la telemedicina tiene un gran desarrollo y un gran avance con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, existe algo muy importante aquí, Patricia, que quisiera tocar. Tú que también trabajas con inteligencia artificial generativa, quisiera que consideremos en este contexto algo como, por ejemplo, un sesgo que puede existir con el uso de la inteligencia artificial. Quiere decir que a lo mejor la inteligencia artificial puede algún momento dar un diagnóstico erróneo, quizás. ¿Qué opinas tú? Ya, por eso es importante. Bueno, creo que hoy en día ya la mayoría, la parte académica, los estudiantes están familiarizados con lo que es la IA generativa, que vendría a ser ChatGPT, Bard, que hoy es Gemini de Google, Copilot de Microsoft y todas estas IA generativas que lo que hacen es aprender la información que ha tomado de diferentes bases de datos. Pero ustedes se han dado cuenta que a veces cuando nosotros recién usábamos el ChatGPT, aún me daba problemas, por ejemplo, en citas, referencias. Lo mismo puede suceder en la parte médica. Por eso es importante que también estas aplicaciones y todos estos desarrollos que se vaya haciendo sean validados junto con los especialistas, es decir, con los médicos en cada una de las áreas de su especialidad, para que vayan validando y sustentando toda esa información en casos clínicos, con información que haya sido recopilada de varios estudios científicos. Entonces, creo que eso es lo importante, que todos estos desarrollos que se vayan realizando estén siempre sustentados. Es a veces que, por ejemplo, un caso clínico, se ha visto que hay todos los experimentos o los casos que han aplicado, han sido aplicados muchos, yo leía un artículo a hombres, ¿no? Y es por eso que en Europa, por ejemplo, cuando hay situaciones de riesgo con respecto a presión arterial, muchos de los hombres solo sufren por los estudios que han hecho el 30%, pero en mujeres es como diferente, se presenta de otra forma, de una forma diferente los signos, los síntomas. Entonces, a veces no un mismo diagnóstico puede ser aplicable para todos. Yo pienso que hasta validar toda esta información, está bien que la IA nos ayude con una información previa para el diagnóstico, pero esto también debe ser validado con la información que revise y como decía, de persona a persona puede variar. Inclusive por la parte genética y por todos esta parte de exámenes médicos. Puede ser que en la primera parte se podría decir un diagnóstico preliminar ayude, pero el resto no significa que un mismo diagnóstico puede ser aplicado para todo el mundo. Necesitamos igual validar. Como te decía, la tendencia sería tener un mapa genético para ir viendo todo el historial que ha pasado en la familia, porque a veces muchas de las enfermedades
enfermedades vienen desde la parte genética. Sí, y entonces yo pienso que es muy importante que a medida que vayamos desarrollando este tipo de aplicaciones con IA generativa, también sea validada por el profesional especializado. Entonces, de esta manera podemos decir que la inteligencia artificial, más que tener un diagnóstico final, sería de gran ayuda y de soporte para tomar decisiones para el médico, ¿no? Porque si de cierta manera, como tú bien manifiestas, si bien a lo mejor nosotros podemos tener un grupo de datos, ese grupo de datos puede haber sido tomado, por ejemplo, se me ocurre en una población en China, pero a lo mejor las características son diferentes de la población en el Ecuador y eso podría generar lo que se denomina técnicamente un sesgo algorítmico, es decir, que un algoritmo de inteligencia artificial puede estar sesgado porque se entrenó con un grupo de datos que correspondía a lo mejor a una población que tiene ciertas diferencias con la población en la que se quiere aplicar. Regresando en el mismo contexto de la inteligencia artificial, aquí existe también algo que está en discusión, y especialmente en este campo de la telemedicina y de la medicina en general, que es bastante complicado el tomar decisiones y que tiene, pues, que se encuentra siempre, digamos así, en juego la vida de las personas, de los pacientes. Aquí puede pasar algo que siempre se ha ido valorando, y tú que desarrollas software y que tienes un doctorado en el área de la informática, siempre existe el tema de la responsabilidad legal, y no se diga peor aún cuando se está tomando una decisión a lo mejor basada en un algoritmo. Entonces, ¿qué pasaría o cómo se puede dilucidar de quién es la responsabilidad legal sobre un caso de errores o negligencia en el tema de la telemedicina basada en inteligencia artificial? Porque a lo mejor un médico podría decir, yo tomé esta decisión porque la inteligencia artificial me dijo así. Entonces, ¿quién sería el responsable? ¿El que desarrolló el programa, el médico o el paciente que accedió a este procedimiento? Entonces ahí está un tema un poco todavía en el limbo, ¿no? No sé cuál sería tu opinión al respecto. Bueno, primero con respecto al software, como yo te comentaba, si nosotros antes de eh, dar alguna instrucción, por ejemplo, de las terapias respiratorias, primero hacemos un diagnóstico. Si el caso del paciente es leve o moderado, entra al sistema a realizar sus ejercicios de respiración, ¿no? De terapias respiratorias. Si el caso es grave, por ejemplo, en personas ya de la tercera edad, van a tener mayor número de síntomas y signos que pueden no solamente ser una enfermedad respiratoria. Entonces allí se podría ya directamente no entrar al sistema, sino direccionar al médico especialista. ¿Para qué? Para que proceda con exámenes un poco más sofisticados y del diagnóstico indicado. Por ejemplo, yo pienso que hasta probar todos los sistemas que están desarrollados, sobre todo para la salud, que como tú dices, están en juego muchas vidas, no hay que confiar directamente en un sistema, porque como te decía, se puede equivocar si el sistema no se alimentó adecuadamente o ese diagnóstico que es para una persona X que tiene tal sesgo, no se puede aplicar a todos. Entonces, por eso es necesario que cuando, por ejemplo, tú tienes una operación de X o Y, sí, no es que tú con el primer diagnóstico ya vas a la cirugía. Primero se busca varias opciones, varias opiniones. Una es los exámenes médicos, luego para confirmar ya pasan a hacer tomografías y así van descartando. Entonces, yo pienso que la inteligencia artificial, la IA generativa, está muy bien para los diagnósticos preliminares, pero ya para tomar una decisión mucho más alto, de alto riesgo, sí debe ser analizada por grupos de expertos, es decir, por médicos. Yo pienso que a los programas todavía de inteligencia artificial que están basados en lo que es la telemedicina, sí deberían, así como ahora también que es ya más fácil, reunirse los especialistas a través
través de una teleconferencia y analizar qué es lo que se hace cuando los casos son de alto riesgo o graves. Al médico, que es el especialista, no toma solo la decisión, sino que se reúne con su red de expertos y van analizando muy minuciosamente hasta llegar, ¿sí?, a saber cuál es el problema de ese paciente y tomar una determinada decisión. Entonces yo pienso que los sistemas, por más inteligencia artificial que tengan, todavía el médico es quién va a tomar la decisión la más adecuada, como te digo, basada en información que va a ser consultada, como te decía, en una red de médicos especialistas y allí tomar la mejor decisión para el paciente, que en este caso va a ser salvar su vida y aplicar un diagnóstico adecuado y un tratamiento que sea el mejor para el paciente. Eso estaría también la parte ética, ¿no? La parte ética del médico que él hace y investiga, no es que lo hace de forma ciega y confiando tal vez en un sistema. Nosotros sabemos como informáticos que los de sistemas no es toda la solución. Incluso pueden darse cuenta que a veces usted hace una transacción en un banco X, Y, Z y total la transacción no fue la correcta y tiene que hacer todo este seguimiento en el banco para que se aclare en dónde está ese recurso que tal vez se debitó mal o pasaron dos veces la tarjeta y se debitaron dos veces y a la final usted solamente usó una sola vez el servicio, ¿no? Entonces, asimismo viene a ser la cuestión de los sistemas de telemedicina basados en inteligencia artificial, que primero hay que probarlos, 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 y ya cuando se alimente con toda la información que siempre se va a ir validando y cada vez encontrando casos más sofisticados, mientras más información tengamos, por ejemplo, en el caso de las imágenes, por eso es que ayuda allí sí la inteligencia artificial. Tenemos millones de imágenes y con la ayuda de todas estas imágenes podemos llegar a un diagnóstico un poco más rápido. Es decir, va a depender de cómo esté alimentado el sistema informático basado en inteligencia artificial para ver qué tan fiable es. Pero la última decisión, como yo les digo, debería tomar el médico porque es el experto. El sistema va a ayudar, va a estar alimentado, pero si por A o B no se considera ciertos exámenes adecuados para este paciente, también el tratamiento no podría ser el mejor. Y para esto necesitamos la guía y todo el asesoramiento del médico. Y dependiendo de los casos, hay casos que son súper raros, que son tumores que, por ejemplo, aparecen solamente en ciertas zonas de Europa y por A o B aparece uno en Latinoamérica. Y no hay esa experiencia, ¿no? Cuando nosotros aquí, por lo que nos da el sol directamente, tenemos, por ejemplo, que se nos dañan los ojos y hacen las operaciones del tirigium, por ejemplo. Aquí es muy común en Ecuador, son todos los oftalmólogos muy expertos en realizar este tipo de operaciones, pero si usted va a Europa, Estados Unidos, esos casos casi no se los conoce. Entonces, los expertos van a tener que indagar y preguntar cómo fue el diagnóstico, cómo sería el tratamiento a seguir. Sí, entonces depende mucho de qué tan bien alimentado esté el sistema para que nos den los resultados también fiables. Fascinante tu respuesta, Patricia. A pesar de los desafíos de la telemedicina con inteligencia artificial, pues esta tiene el potencial de poder transformar la atención médica. Es importante abordar estos problemas de manera proactiva para que la inteligencia artificial y la telemedicina puedan usarse de manera responsable y ética para poder mejorar la salud de las personas. Antes de concluir, Patricia, pues nos encantaría conocer un poco más de ti, ya que tú has realizado gran cantidad de investigación, gran cantidad de artículos científicos, de desarrollos en diferentes ámbitos relacionados con el software, la telemedicina. Quisiera que nos indiques qué te inspiró a dedicarte en el ámbito de la telemedicina y cuáles son tus proyectos o metas futuras que te emocionan seguir en este campo. Bueno, mi inspiración para adentrarme en este campo de la telemedicina proviene de mi pasión por fusionar la tecnología de la información y sobre todo mejorar la atención médica que mucha falta nos hace en nuestro país.
Y así fue que durante mi carrera en informática vi que había un potencial que se podía mejorar, que se podía transformar a través de la telemedicina para superar las barreras geográficas y hoy vemos que es posible. Yo te estoy hablando que esto yo inicié en 1996 cuando recién me graduaba de mi pregrado en informática. Entonces allí nació esa pasión porque también amo la medicina. Siempre me gustó que si no hubiese sido informática, hubiese sido médica. Y siempre he tratado de averiguar, aprender, porque me fascina y pienso que es una labor muy importante en la parte de dar servicio de salud a la comunidad. Y es por eso que si nosotros tenemos la tecnología y fusionamos con la atención médica, tenemos una posibilidad de utilizar esta tecnología para impactar positivamente en la vida de muchas personas, facilitando el acceso a la atención médica, mejorando la eficiencia de los procesos. Fue eso lo que me motivó a dedicar mi carrera en este campo. También porque la telemedicina no solamente es una herramienta tecnológica, sino también es una forma de abordar desafíos de salud de una manera innovadora y centrada en el paciente. En cuanto a mis proyectos y metas futuros, mi objetivo es seguir contribuyendo en el avance de la telemedicina a través de la investigación y el desarrollo de posibles soluciones innovadoras. Y estoy particularmente interesada en explorar también cómo la inteligencia artificial puede ser aún más integrada para mejorar los diagnósticos, personalizar los tratamientos. Además, me propongo también abordar los desafíos éticos y de privacidad, no sé, asociados con la implementación de tecnologías avanzadas en el ámbito de la salud. Y como te decía, cada vez me fascina más esta área de la salud y hoy me involucré también en un proyecto de UAVs. Sí, que son como drones avanzados para entrega de medicinas, es decir, hacer un sistema todo incorporado con la parte de diagnósticos y también de llegar a las zonas inaccesibles. Con el uso de la tecnología que tenemos, podemos hacer y transformar, como les decía, vidas, ayudar a nuestra comunidad. Es muy importante que en el caso de nosotros que somos académicos, trabajemos de forma multidisciplinaria con médicos, con diversos especialistas, porque solos no hacemos nada. Si no trabajamos de forma multidisciplinaria, no encontramos muchas soluciones, mientras que esto a mí me ha dado la posibilidad de aprender en un área que me encanta y poder contribuir de poco a poco en soluciones que puedan ayudar en nuestro país y sobre todo en el área de la salud. Excelente, Patricia, pues es muy inspiradora y especialmente para las mujeres que hacen ingeniería. Por eso es que de una manera corta y antes de despedirnos, Patricia, quisiera que nos des un mensaje final, especialmente para aquellas mujeres que quieren decantarse por el área tecnológica, ¿no? Sabiendo que siempre existe un menor número de mujeres que se dedican a la área tecnológica con respecto a la cantidad de hombres que estudian estas áreas. Bueno, en primer lugar, quiero dirigirme a todos los oyentes y en especial a todas las mujeres apasionadas por la tecnología. En este emocionante y siempre evolucionante campo de la telemedicina y la tecnología en general, las contribuciones de las mujeres son esenciales, muy valiosas. Entonces, a todas las mujeres que estén involucradas en la tecnología o que aspiran a formar parte de este mundo, les digo que confíen en su capacidad para marcar la diferencia. La diversidad de perspectivas y la experiencia enriquece enormemente la innovación y la creatividad en la tecnología. Que no tengamos miedos de enfrentar desafíos, de seguir aprendiendo y de seguir sus pasiones, pues la tecnología es un campo vibrante, dinámico, que ofrece oportunidades para contribuir en un cambio positivo en el mundo. Sintámonos empoderadas para liderar e inspirar y poder transformar. Entonces, a todas las mujeres y a cada persona que nos esté escuchando, les animo a explorar su potencial en la tecnología y la telemedicina, pues juntos podemos contribuir a un futuro donde la innovación y la igualdad de oportunidades brillen en cada rincón de la industria tecnológica. Muchas gracias y con esto llegamos al final de otro episodio emocionante de Tech Talk.
Queremos agradecer sinceramente a la doctora Patricia Acosta por compartir su valioso conocimiento con nosotros hoy. Muchas gracias, Patricia. Gracias por este espacio, sobre todo por permitirme compartir las experiencias. Gracias a ti, Jairo, y a GM7 Digital. Espero que continuemos explorando estas fascinantes intersecciones entre la tecnología y la salud. Y espero vernos próximamente para alguna entrevista y poder también conversar con muchos proyectos de investigación que tenemos, que, como te decía, es importante trabajar en equipos multidisciplinarios para encontrar y compartir las mejores soluciones en el área de la salud y la tecnología. Gracias, Jairo, por todo tu aporte y pienso que también es importante lo que tú estás haciendo. La difusión es clave porque muchas de las personas que hacemos estos estudios, estas investigaciones, no hacemos la difusión, entonces parece que en nuestro país no se hace nada, pero en realidad nos hace falta dar a conocer lo que estamos haciendo. Gracias por tu espacio y felicitaciones también a GM7 Digital por estos espacios. Gracias, Patricia. Efectivamente, justo ese es el objetivo de este espacio, la divulgación y de la investigación de la transferencia tecnológica. Y como les decía, si les ha gustado este episodio, no olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos atentos a nuestros cambios, a nuestra innovación, todos los domingos a través de GM7 Radio Digital a las 20 horas. Estaremos con nuevos programas y asimismo con invitados muy especiales. Hasta la próxima.